¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Segundo videíto de esta maratón de domingo de Siciliano en su taller. Vamos a hacer entre 3 y 4 videitos. Seguramente ya la gran mayoría de ustedes, mis amigos, habrán terminado de almorzar, deben estar en la sobremesa. Y bueno, se me ocurrió hacer este 3 en la misma. Les comento, les recuerdo a los nuevos amigos que 3 en la misma es una herramienta, las mismas características, 3 marcas distintas. Y ahí, bueno, sacamos conjeturas, contamos anécdotas y comparamos, obviamente, a la hora de comprar qué herramienta se ayorna un poco mejor a sus necesidades. En este caso vamos a hablar de pinzas de 7 pulgadas, alicates universales de 7 pulgadas. Para este 3 en la misma se me ocurrió mezclar Metz, Stanley y Bullet. Bullet de la buena época de Bullet. La época donde ya dejaba de haber una sola línea de Bullet para convertirse en la primera línea Pro. Y ya que la estamos mencionando la voy a mostrar. Muchos amigos la recordarán. Esta herramienta tiene conmigo cerca de 18 años. Logré completar el juego. La verdad que ya venía bastante satisfecho con lo que era la línea de herramientas Bullet. De hecho, todos saben que la manejo aproximadamente desde el año 96-97. Pero bueno, quizás para lo que era trabajos de electricidad, todavía sus aislantes eran, llamémosle, pobres. Al menos lo que se comercializaba acá. Con los años, estoy hablando del año 2003, 2004, comenzó a salir o a dejarse ver esta línea que verdaderamente tenía prestaciones bastante superiores a lo que eran las herramientas Bullet hasta aquel momento. Bueno, el cambio era notorio, pero lo vamos a dejar para un video donde comparemos herramientas Bullet Pro versus Economy. Economy era ahora, como digo en otro de mis videos, yo banco a Bullet de la época que no necesitaba dividir sus calidades. Era la herramienta y andaba muy bien. En fin, en este caso tenemos una pinza universal, un alicate universal de 7 pulgadas, orientado más bien al tema de electricidad. Lo podemos ver fácilmente por sus aislantes. No tenemos segmento de corte lateral, cosa que a mí me gusta. Los amigos que siguen el canal saben que siempre digo que saca de centro la herramienta, después empieza a tomar juego. No está bueno. Si alguna vez hay que cortar un alambrecito, algún clavito, se puede utilizar, pero no tomárselo a costumbre, dado que, bueno, pasa lo que les digo, saca de centro la herramienta, comienzan los juegos feos. Tenemos un segmento de corte bastante generoso, por eso digo que está más bien orientada al tema electricidad, y una mordaza de apriete con un dentado bastante interesante, un dentado lindo. La verdad que en su época esta pinza a mí me ha dado muchas satisfacciones, dado que uno cuando está trabajando, desarrollando una electricidad, es una de las herramientas que más se utilizan, la pinza de punta, la pinza universal y el alicate. Y las 3 unidades de esta línea de Bullet mantenían esta anatomía, esta ergonomía, donde permitía descansar un poco la mano. Y trabajaba muy bien. Después, bueno, una herramienta que para mi juicio, bajo mi experiencia, o podría decir bajo mi experiencia y para mi juicio, no ha perdido calidad en sus unidades. Estoy hablando de Metz. Esta silla viene con corte lateral, bueno, un segmento de corte un poco más reducido. Esta sí se podría denominar alicate universal, dado que viene con un poco más de opciones, dado que tenemos un área de apriete dentado redondo y un área de apriete paralelo o recto. Es una linda herramienta. Algún día les voy a mostrar cómo se hace o cómo yo realizo las pruebas de los aislantes. Pero créanme que está apta para trabajar en electricidad, dado que, bueno, la empuñadura, llamémosle, a los mangos con respecto a la palma, al empuñarla, la empuñadura de la herramienta es bastante cómoda
y tenemos unos topes, unos límites de carrera bastante interesantes para que no se nos pase la mano y entremos en contacto con partes no deseadas. Como dije, bueno, el segmento de corte es un poco más reducido, quizás en la anterior es un poquito más largo y está más bien orientada al tema de electricidad, donde por ahí necesitamos más superficie para cortar cables un poco más gruesos y no tener un área de ajuste redondo, que es útil. Esa es una de las diferencias entre estos dos alicates, entre una pinza para electricistas y un alicate universal, si bien las dos son alicates universales. Espero haber sido claro hasta el momento. Después vamos a sumar esta tercera opción, una herramienta que tengo hace bastantes años. Los amigos memoriosos recordarán que describí el alicate, describí la pinza de puntas. Bueno, la pinza universal debe haber entrado en algún videíto de los de pinzas en líneas generales, pero bueno, esta es una muy linda opción. Si tendría que ponerlas en un orden, que lo voy a hacer al final de esta descripción, de esta charlita. En esta ocasión tenemos una empuñadura, un mango bastante cómodo. Los aislantes van muy bien, son confiables. Ya tenemos un segmento de corte un poco más grande, tiene un poquito más de dimensiones en cuanto a su longitud, para poder cortar cables un poquito más largos. O sea, se podría utilizar más bien como elemento de corte, como herramienta de corte. Después tenemos un área de apriete dentado un poco más chica que la de la línea Metz. La de la línea Metz es más marcada, es como para utilizarla más en esa función, o sea, para apretar o aflojar cosas redondas. En este caso predomina más el área de corte, y bueno, en las áreas de apriete redonda y planas o paralelas, con un dentado bastante interesante. La verdad que es una linda pinza. Esta es una de las mejores líneas de Stanley en cuanto a lo que podemos ver. Yo en un video he mostrado Stanleys de distintas épocas, y yo cuando compré esta con el alicate y la pinza de puntas, que las compré todas en forma individual, también compré la Pico del Oro, que hasta el día de hoy para mí es la mejorcita que hay en el mercado. Ya voy a hacer alguna descripción de Pico del Oro Gedore, que ahí muchos me van a decir: Tano, vos que mataste tanto al sistema de traba de escalera, bancás a Gedore con esa traba. Sí, pero los más memoriosos sabrán y recordarán que yo dije que bancaba a una sola que no me había defraudado. Y después se las voy a mostrar. Pero bueno, es una linda herramienta, da seguridad al momento de trabajar. La verdad, como dije y repito, esta línea de Stanley la debo haber comprado en el año 2018 más o menos, con algunas herramientas más que también eran de la línea Stanley, pero Stanley Pro yo la compré en aquel momento. Hasta ese momento había herramientas de Stanley, pero simplemente eran Stanley. Stanley Pro en el año 2017-2018 salió con esta línea. La verdad que si tendría que poner por orden de preferencias estas herramientas, yo las pongo así: primero Stanley, segundo Bullitt, tercero Metz. La verdad que estaría siendo ingrato porque estoy comparando distintas épocas. Bullitt, quizás, si me llevara por mis sentimientos hacia la herramienta, deberían estar así las pinzas. Le tengo mucho cariño a esta unidad en particular y mucho cariño a esta época de Bullitt. Después, bueno, la Stanley, el que puede hacer una toma de contacto y trabajarla, es espectacular, va muy bien. La Metz, lo que tengo que destacar, que está en el canal el video, yo he comprado juegos nuevos de herramientas y no ha perdido la calidad en lo absoluto. O sea, sigue manteniendo la misma calidad una herramienta de cuando yo por ahí empecé a comprar Metz, que fue en el año, y no les quiero mentir, 2006-2007, a un juego que compré
15 años después sigue manteniendo la misma calidad y lo he demostrado con la francesa o la ajustable de 10 pulgadas. Hubo amigos que por ahí no quedaron tan convencidos con el tema de algunas herramientas de Metz y bueno, me refutaron mis dichos, pero son experiencias personales, o sea, si yo quisiera que no haya margen de error, le digo compren Knipex, compren Bahco y así todo, he roto Bahco. Y la verdad que es un karma porque al no ser fanático de Bahco, pero sí la respeto mucho, al no ser fanático de Bahco, cuando uno está en este tema y por ahí tira algún comentario negativo de Bahco, se interpreta como contra o como que es una persona adversa a Bahco. Y no es así. Soy de elegir las mejores unidades de cada una de las marcas. Bahco tiene esa particularidad. Cosecha fanáticos. Es Bahco o muerte. Tengo clientes que tienen herramientas Bahco espectaculares y no las saben usar. Simplemente se enamoraron de aquel vikingo con la francesa y compraron Bahco siempre. Pero bueno, nada. Esto es así. Yo de Metz puedo dar opiniones positivas porque, como dije, he hecho una toma de contacto y las he utilizado y las he probado y reprobado y 15 años después la misma herramienta sigue manteniendo los mismos estándares de calidad. Así que bueno, mi experiencia es así. Bullet, esta época es espectacular, la época economy actual, y lo he mostrado en algunos que otros videos, que ya los vamos a ir refrescando. Yo he tenido que comprar algún alicate de forma inmediata para realizar una tarea determinada. Compré Bullet Economy y verdaderamente está lejos del Bullet que por ahí conocíamos como Economy en esta época. O sea, carece de calidad para llegar a la Economy de esta época. Así que bueno, gente, espero que este 3 en la misma les haya servido para los amigos que por ahí me dicen ¿qué opinás de esta contra esta? ¿Qué opinás de esta contra esta? Es una sección más del canal, 3 en la misma, 2 en la misma, como digo siempre. Una herramienta exactamente mismas condiciones, cualidades, prestaciones y distintas marcas. Y ahí vamos desarrollando una descripción y una comparación de cada una de ellas. Les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay libretos. Segundo video de la maratón de domingo lluvioso. Así que bueno, seguramente nos queda uno o dos más para desarrollar. Les mando un saludo y bueno, espero que sea de su agrado y sigan disfrutando.